Bienvenidos todos a este tercer encuentro de la unidad curricular Evaluación de los Aprendizajes. Antes de iniciar el desarrollo de la unidad 3, técnicas e instrumentos de evaluación, vamos a conversar sobre la importancia de ellos para el proceso de evaluación. En el ámbito educativo, las técnicas de evaluación son esenciales, pues ellas actúan como herramientas claves para medir y valorar el nivel de conocimiento, habilidades, actitudes o competencias en el estudiante. Nos permiten tomar decisiones en función de la mejora del proceso educativo, ya que suministra información clave sobre el desempeño y el nivel de logro alcanzado, lo que fundamenta decisiones a tomar para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. Todo esto visto desde la perspectiva del docente. Para el estudiante, representa el reconocimiento y motivación, ya que ofrece una información a través de la calificación o retroalimentación. Consolida su aprendizaje y el estudiante reflexiona sobre el conocimiento obtenido y las áreas que necesita mejorar. Es de suma importancia las técnicas de evaluación. Estas deben ser congruentes con los objetivos, competencias y contenidos que se van a evaluar para la obtención de una información relevante y rigurosa. Los instrumentos de evaluación, por su lado, son el medio concreto y tangible que asegura que el proceso de evaluación sea riguroso y confiable. Es decir, de acuerdo a la técnica que vamos a utilizar, elegimos el instrumento de evaluación. Este nos va a permitir medir o evaluar lo que, y valga la redundancia, lo que deseamos evaluar. Las técnicas de evaluación son el cómo, es decir, el procedimiento o estrategia para evaluar. Estas son, por ejemplo, el interrogatorio, la observación, entre otros. Y por su lado, los instrumentos son el con qué, la herramienta o el formato específico para registrar y medir la información. Vista la importancia de este tema, vamos a desarrollarlo. El objetivo de esta unidad es reconocer las diversas técnicas e instrumentos adecuados para evaluar el aprendizaje en función de los objetivos propuestos. El contenido que vamos a desarrollar: técnica, definición, tipos de técnica de evaluación, instrumentos de evaluación, tipos de instrumentos de evaluación. Las técnicas de evaluación educativa son los procedimientos y métodos que usa el docente para recoger información sobre el aprendizaje de los estudiantes. Dicho de otra manera, son procedimientos y estrategias que los docentes utilizan para recolectar información de manera sistemática sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. El objetivo principal de las técnicas de evaluación es medir, valorar y juzgar el nivel de logro de los objetivos educativos, identificar fortalezas y debilidades y tomar decisiones para mejorar el proceso. Estas técnicas vemos una clasificación según el momento en las cuales se aplica y la función que cumple. Lo vamos a ver a través de este cuadro. La evaluación diagnóstica o inicial, la misma que se da al inicio del curso,
unidad o tema para identificar los conocimientos previos, habilidades, intereses y dificultades de los estudiantes, permite al docente planificar la enseñanza y adaptarla a las necesidades del grupo. Entre las técnicas comunes utilizadas en la evaluación diagnóstica podemos encontrar los cuestionarios o pruebas de entrada, lluvia de ideas, mapas conceptuales o esquemas iniciales, discusiones grupales, entrevistas individuales o grupales. En la evaluación formativa o continua, que se da durante el proceso de enseñanza-aprendizaje para monitorear el progreso de los estudiantes, esta proporciona retroalimentación oportuna y específica y permite ajustar la metodología al ritmo de enseñanza, lo que mejora el aprendizaje. En este tipo de evaluación, la formativa no se califica. Toda la evidencia se toma para retroalimentar y mejorar el proceso de enseñanza en función de que el estudiante sea dueño del aprendizaje significativo. Las técnicas más comunes utilizadas en la evaluación formativa son observación en el aula, preguntas orales en clase, discusiones y debates, tareas y actividades diarias, diarios reflexivos, autoevaluación, coevaluación, portafolios de aprendizaje, rúbricas de evaluación. En la evaluación sumativa o final, como ya conocemos, esta evaluación, su función se da al final de un periodo de aprendizaje, unidad, semestre, curso, para medir el nivel de logro alcanzado por los estudiantes en relación con los objetivos de aprendizaje establecidos. Generalmente se asocia con la asignación de una calificación o certificación final. Las técnicas más comunes utilizadas en la evaluación sumativa final son las pruebas escritas, lo que conocemos como exámenes, proyectos finales, presentaciones orales, exámenes prácticos o de desempeño, portafolios finales, monografías o ensayos finales. También existe una clasificación de las técnicas de evaluación según el tipo de evidencia que permite obtener del conocimiento, del desempeño y de la actitud. Las técnicas para la evaluación del conocimiento, el saber, se centran en verificar la retención, la comprensión y aplicación de información teórica o conceptual. Ejemplo, pruebas escritas, interrogatorios. Técnicas para la evaluación del desempeño, el saber hacer. Estas técnicas requieren que el estudiante demuestre lo que sabe y puede hacer en una situación real o simulada. Tenemos como ejemplo la observación, la técnica de análisis de producciones, proyectos y tareas, entre otros. La técnica para la evaluación actitudinal, saber ser. Estas técnicas se enfocan en recoger información sobre valores, actitudes, hábitos y habilidades sociales del estudiante. Ejemplo, autoevaluación, coevaluación, observación de actitudes. Técnicas generales aplicables en diversas fases. Tenemos la observación. ¿Qué es la observación? La observación consiste en registrar de forma sistemática el desempeño del estudiante durante una actividad,
como un debate, un trabajo en laboratorio o una presentación. Fundamental para la evaluación formativa, pero también puede ser parte de una evaluación sumativa de desempeño. Tenemos el análisis de producciones de los estudiantes, la evaluación de los productos elaborados por el estudiante a lo largo del proceso. Entre ellos tenemos los trabajos escritos, ensayos, informes, resúmenes, mapas conceptuales, esquema diario de clase. Trabajos prácticos como maquetas, prototipos, experimentos, obras de arte. Presentaciones y exposiciones orales. Portafolio de evidencia. Tenemos interrogatorio. Este se usa para explorar la comprensión profunda, el razonamiento y la capacidad de argumentación del estudiante. Allí tenemos las pruebas objetivas de opción múltiple, verdadero o falso, emparejamiento, las pruebas de desarrollo o ensayo, donde el estudiante elabora una respuesta, las preguntas orales, directas o en el contexto de un debate, entrevistas, simulaciones y roleplay. Acá el estudiante debe tomar decisiones y actuar en un contexto que produce una situación profesional o real, lo que conocemos como simulaciones. Esta se da para evaluar habilidades en contextos específicos. Por ejemplo, es muy utilizada en las prácticas profesionales a través de lo que conocemos como simulaciones o microclases, donde el estudiante desarrolla un tema específico simulando estar en un salón de clase. También tenemos la técnica de grupo, como discusiones y debates, proyectos colaborativos, estudio de casos. Entonces acá tenemos diversas técnicas aplicables en las distintas fases. La observación, el análisis de producción de los estudiantes, el interrogatorio, las simulaciones y las técnicas de grupo. Vamos a estudiar los instrumentos de evaluación. Ellos son herramientas concretas para registrar la información obtenida a través de las técnicas. Estos instrumentos de evaluación tenemos entonces que para la observación, el instrumento de evaluación, tenemos la lista de cotejo, la escala de valoración, los registros anecdóticos y las guías de observación. En la lista de cotejo utilizamos escalas de rango, niveles de desempeño. También tenemos la presencia, ausencia de elementos. En las escalas de valoración son numéricas y descriptivas. En los registros anecdóticos utilizamos rúbricas de desempeño y guías de observación que nos permiten verificar rasgos presentes o ausentes en nuestros estudiantes. Para pruebas escritas y trabajos, que sería otra técnica, tenemos los siguientes instrumentos: las rúbricas de evaluación, las pautas de corrección, las plantillas de respuesta. Para autoevaluación y coevaluación, los instrumentos son las rúbricas compartidas, los cuestionarios de autoevaluación. Para portafolio tenemos los instrumentos de criterios de evaluación del portafolio, índice del portafolio. Entonces tenemos acá los instrumentos de evaluación en función de la técnica que vamos a utilizar. Tenemos
Los indicadores de evaluación educativa. ¿Qué son los indicadores de evaluación educativa? Son descripciones concretas, observables y medibles de los logros de aprendizaje que se espera que los estudiantes alcancen. Sirven como pistas o señales que le permiten al docente determinar si un objetivo de aprendizaje se ha cumplido y en qué medida. En esencia, un indicador responde a la pregunta: ¿cómo puedo darme cuenta de que el estudiante ha aprendido o desarrollado tal cosa? Para elaborar los indicadores, estos tenemos que tener como docente presente las características que debe cumplir un buen indicador, es decir, las características claves de un buen indicador de evaluación. Este indicador debe ser observable y medible. Debe describir una acción o resultado que se pueda ver, escuchar o cuantificar. Se deben evitar términos ambiguos como comprende o entiende, sin especificar cómo se manifestará esa comprensión. Específico. Se refiere a un aspecto concreto del aprendizaje o del desempeño. Debe ser congruente con el objeto de aprendizaje, es decir, estar directamente relacionado con lo que se espera que el estudiante aprenda. Debe ser comunicable, tanto para el docente como para el estudiante, los padres y otros involucrados en el proceso educativo. Entonces, las características claves de un buen indicador de evaluación debe ser observable y medible, debe ser específico, debe ser congruente con el objeto de aprendizaje y comunicable. Cualquiera pueda entender qué se espera medir con este indicador. Componentes de un indicador de evaluación. Estructura común. Aunque la formulación puede variar, un indicador suele incluir la acción, verbo en presente. ¿Qué debe hacer el estudiante? Ejemplo: identifica, clasifica, resuelve, explica, diseña, construye, entre contenido. ¿Sobre qué o con qué se realiza la acción? Ejemplo: las características de los seres vivos, problemas de suma, la causa de un evento histórico. Condición o contexto. Este puede estar presente o no, es decir, es opcional, pero es útil. ¿En qué circunstancia o de qué manera lo hace? Ejemplo: de forma oral, utilizando un mapa conceptual, en un experimento, en un trabajo de equipo. Y por último tenemos el criterio de calidad. Este puede presentarse implícito o explícito. ¿Con qué nivel de calidad se espera que lo haga? Esto a menudo se detalla más en una rúbrica asociada al indicador. Ejemplo de indicadores. Objetivo de aprendizaje: conocer el ciclo del agua. Indicador: describe las etapas del ciclo del agua. Evaporación, condensación, precipitación, en una secuencia lógica. Por ejemplo, aquí tenemos presente el verbo. ¿Cuál es el verbo? Describe. ¿Qué va a describir? Las etapas del ciclo del agua. Criterio de calidad, en una secuencia lógica. En el segundo, representa el ciclo del agua mediante un diagrama o dibujo etiquetando sus componentes. Acá, ¿cuál es el verbo o la acción? Representa. ¿Qué va a representar? El ciclo del agua. ¿Cuál es la condición o contexto? En un diagrama o dibujo. ¿Y cuál es el criterio de calidad? Etiquetando sus componentes. Tenemos otro ejemplo.
Objetivo de aprendizaje. Identificar características de los seres vivos. El indicador. Clasifica animales en grupos, mamíferos, aves, peces, según características observables, tipo de cubierta corporal, forma de desplazamiento. Otro, explica la función básica de un órgano principal del cuerpo humano. Como pueden ver, acá está presente la acción en los dos. En uno, la acción es clasifica, en el otro, explica. ¿Qué va a clasificar el contenido? Animales en grupos, la función básica de un órgano principal del cuerpo humano. Tenemos entonces un ejemplo de un instrumento de evaluación. Este instrumento de evaluación es una lista de cotejo. La actividad es siembra. Debemos identificar el estudiante, la actividad a realizar, el objetivo de la evaluación y debemos presentar unas instrucciones. La actividad, plantar una semilla y regarla. El objetivo de la evaluación, medir la participación, la motricidad fina y la comprensión de instrucciones simples. Y las instrucciones marcan con una X la casilla que mejor describa la observación. Si necesitas, puedes añadir comentarios para una descripción más detallada. Seguimos con el instrumento. ¿Qué aspectos vamos a evaluar? Primero, la comprensión y seguimiento de instrucciones. Segundo, motricidad y coordinación. Tercero, participación y actitud. Cuarto, habilidades de interacción. ¿Qué vamos a marcar con una X? Si lo logró, lo logra con ayuda, requiere apoyo total y debemos hacer nuestras observaciones para cada ítem. Para el aspecto comprensión y seguimiento de instrucciones, tenemos varios indicadores. Siguió la instrucción de tomar la maceta. Siguió la instrucción de llenar la maceta con tierra. Siguió la instrucción de colocar la semilla. Siguió la instrucción de regar la planta. Para la motricidad y coordinación, logró tomar la semilla con sus dedos, pinza fina. Pudo manipular la pala o herramienta pequeña. Reguló la fuerza para no derramar la tierra. Para la participación y actitud, mostró interés en la actividad. Intentó realizar la tarea por sí mismo. Pidió ayuda cuando la necesitó. Y para la habilidad de interacción, compartió materiales, si la actividad en grupo, mantuvo el turno o esperó su momento. Como puede ver, aquí tenemos también, si lo evaluamos desde el ser, el conocer y el saber hacer, aquí también está presente. Por ejemplo, comprensión y seguimiento de instrucciones. Aquí tenemos que el conocimiento de seguir cada una de las instrucciones. Tenemos el hacer, la motricidad y coordinación. Tenemos el ser, la participación y la actitud y el convivir, cuáles son las habilidades de interacción. Por último, en este instrumento tenemos los aspectos, seguimos con los aspectos de evaluar. El punto 5 es las observaciones generales del docente, de acuerdo a lo que observó a través del instrumento. O sea, aquí puede escribir cualquier comentario adicional para el comportamiento, el estado de ánimo, el progreso del niño durante la actividad y las recomendaciones. Y por último, que debe reforzar o cómo se puede adaptar la próxima actividad para el niño.
Entonces, este instrumento vamos a conseguir diferentes instrumentos que ya están elaborados, pero que nosotros debemos adaptar en función de lo que vamos a evaluar. Entonces, siempre conseguimos consideraciones para usar el instrumento. Entonces, adaptación constante. El formato es una guía. Se puede modificar los criterios según la discapacidad, el nivel de desarrollo del niño y el objetivo específico de la clase. El enfoque positivo. El propósito es documentar el progreso, no señalar lo que está mal. Usa las observaciones para identificar áreas de oportunidad y celebrar los logros por pequeños que sean. Y también la comunicación con la familia. Este instrumento puede ser una herramienta muy útil para compartir con los padres o tutores el avance de sus hijos y las estrategias que se están utilizando en el aula. Podemos ver que este instrumento va a permitir al docente evaluar el progreso del estudiante en función del objetivo a lograr. En esta unidad pudimos estudiar las técnicas, los instrumentos a utilizar según las técnicas, los indicadores y explicamos un ejemplo de un instrumento de evaluación, en este caso una lista de cotejo. Para la evaluación de esta unidad deben ustedes elaborar un instrumento de evaluación para niños con necesidades educativas especiales en la primera etapa de educación básica, enfocándose en el progreso individual y en las habilidades específicas que se requieren desarrollar. Aplicar normas luz, letra Arial, número 2. Valor de esta actividad es el 25%. Los aspectos que vamos a evaluar: la originalidad y creatividad del instrumento, la coherencia, la flexibilidad, la técnica utilizada, el instrumento, indicadores y creatividad. Y ustedes, por favor, deben identificar el archivo con su nombre, piso, apellido, PDF. Ya ustedes ya manejan cómo deben de presentar las actividades, ¿verdad? Cómo las deben identificar, perdón. Bueno, espero que haya sido fructífero para ustedes. No soy un producto de mis circunstancias, soy un producto de mis decisiones. Gracias por su atención.